Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar entonces una característica más o una propiedad más de las funciones que son su comportamiento gráfico, un comportamiento en el cual las funciones pueden ser de tipo creciente, pueden ser de tipo decreciente o pueden ser también constantes. Entonces vamos a hacer el análisis explicativo de cuándo una función es creciente, cuándo es decreciente o cuándo es constante o cuándo una función se puede estar comportando de dos formas o de tres formas al mismo tiempo. Necesariamente es muy importante tener en cuenta de que el análisis gráfico es de suma importancia y más que todo en las pruebas ICFES, los análisis gráficos son esenciales. Entonces, las funciones, voy a definir en qué consiste el concepto de ser una función creciente o decreciente o constante. Antes que eso, recordemos que una función está dada por dos patrones esenciales que son el dominio de la función y el rango. Si recordamos que es el dominio básicamente corresponde, bueno, vamos a hacer un diagrama de Venn para explicarlo un poquito más fácil. Entonces, el dominio corresponde a los valores de la variable independiente, es de donde salen las flechas hacia este lado que es el rango. Entonces este es nuestro dominio y este es el rango explicado en un diagrama de Venn, ¿sí? O sagital. Aquí está la función que genera la relación, la función f de x, que genera la relación entre los elementos de este conjunto denominado dominio y los elementos de este conjunto que son el rango o los receptores de esas flechas. Entonces, si llevamos esto a un comportamiento gráfico en un plano cartesiano, vamos a tener que el dominio no es otra cosa más que todos los valores que se ubican en el eje X, ya sea de carácter positivo o en el X de carácter negativo. Entonces, todos los valores de dicha función que se encuentran sobre el eje X corresponden al dominio. Entonces estos serían los valores en X en un plano cartesiano. Mientras que el rango corresponde a todos los valores ubicados sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, para recordar esos conceptos que ya deben de tener claros. Cuando ya tenemos clara esa situación, entonces para yo poder definir cuando una función es creciente o cuando una función es decreciente o constante, sucede primero que todo cuando es creciente es porque al yo dar valores en el dominio e irlos aumentando de valor, en el codominio esos valores también van en aumento. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si yo aumento los valores en el dominio, los valores en el rango, perdón, también van aumentando. Entonces se dice que la función es creciente, ¿sí? ¿Cómo se produce esto gráficamente? Cuando yo tengo una gráfica cualquiera, ¿sí? Entonces yo veo que una función creciente, aquí voy a hacer un bosquejo, puede ser, por ejemplo, una función de la siguiente característica. Miremos esta gráfica de esta función. Entonces miremos que a medida que los valores de la variable independiente x, o sea, del dominio, van aumentando, el 1, el 2, el 3, miremos que los valores en la variable y también van aumentando a medida que los valores, ¿sí? Y van aumentando secuencialmente. Entonces, a medida que yo aumento los valores en x, los valores en y también aumentan. Entonces ustedes van a ver un comportamiento gráfico ascendente. Entonces se dice que la función es creciente. Ahora miremos el análisis de una función decreciente. Si yo los valores en el dominio, si a pesar de que los voy aumentando, los valores en el rango lo que hacen es un comportamiento contrario, es disminuyendo, ¿sí? Entonces yo digo que esta función es decreciente.
aumento los valores en el dominio, pero van disminuyendo los valores en el rango. ¿Sí? Gráficamente, entonces, como un bosquejo, podría ser una gráfica, digamos, de esta característica, ¿sí? Entonces, miremos esta gráfica. Miren que aquí, por ejemplo, prácticamente es 0, aquí es 1 y el valor en la gráfica es máximo en el valor de y. Pero aquí cuando es 2, el valor va disminuyendo en el valor de y. Observemos, o sea, en el valor del rango que es y. Aquí voy aumentando los valores de x, pero el valor de y va disminuyendo, ¿sí? Entonces, a medida que voy aumentando los valores del dominio, van disminuyendo los valores del codominio, o en el plano cartesiano los valores de y, del rango, perdón. Entonces, es muy importante a nivel gráfico ver que cuando tengo un comportamiento en que la curva va desacelerándose, va bajando, entonces se dice que la función es decreciente, ¿sí? ¿Cuándo la función es constante? ¿Cuándo mi función es constante? Mi función es constante cuando sucede lo siguiente. Por ejemplo, tengo en mi diagrama de Venn, tengo que no importa el valor que yo coloque aquí, sea grande o pequeño, ese valor siempre va a llegar a un mismo valor en el rango. Entonces se dice que no importa los valores que tú coloques acá, siempre me va a dar el mismo valor en el rango. Entonces estamos hablando que esta es una función constante, nunca va a variar. En un esquema, en un bosquejo, entonces una función constante podría ser de esta característica. Si es una línea totalmente horizontal, ¿por qué? Porque mire que todo, no importa los valores que yo le dé a x, de menores o mayores, siempre van a ser el mismo valor en y. Nunca sube ni nunca baja. Entonces se dice que este comportamiento es un comportamiento constante, por lo tanto es una función constante. Entonces, para hacer un pequeño resumen, es muy importante, o quién me determina a mí, básicamente si la función es constante, la función es creciente o decreciente, el comportamiento del rango, ¿sí? Si los valores en y, este comportamiento es el que me dice a mí. Si los valores van creciendo en x, pero los valores en y van decreciendo o van haciéndose más pequeños, entonces se dice que la función es decreciente. Si por el contrario, a medida que yo voy aumentando los valores en x, o sea en el dominio, y los valores de y también van aumentando, o sea el rango, entonces digo que la función es creciente. Si por el caso de que yo no importa si disminuyo o aumento los valores en el dominio, o sea x, los valores de rango siguen siendo los mismos siempre, entonces decimos que la función es constante. Ese es más o menos el panorama que nos vamos a encontrar entonces con respecto al análisis de esas gráficas.